En este vídeo vamos a aprender cómo añadir subtítulos a nuestros audios. Muchas veces cuando estamos en un proyecto de visualización arquitectónica tenemos que usar subtítulos que aportan información adicional al audio que estamos escuchando, o simplemente es una traducción de una locución que normalmente está en un idioma diferente. Vamos a ver todo el proceso de crear los subtítulos, añadir una fuente y cómo modificarla, y las diferentes propiedades para poder controlar mejor la aparición de estos subtítulos. En este vídeo en particular vamos a coger una locución en español y vamos a añadirle unos subtítulos, simplemente para comprender la forma didáctica de poder hacerlo. Para esto crearemos un icono clicable que reproduzca el audio de la locución, y a la vez deberán aparecer los subtítulos en la parte de abajo de la ventana del juego. Muy buenas a todos, soy Jota y soy el profesor de Unreal Engine en Factoría 5 Training Hub. Bien, pues vamos a hacer todo esto precisamente en este proyecto que tenemos de ejemplo. Lo primero de todo es vamos a importar ese sonido, ese audio que nosotros queremos reproducir. En mi caso pues he cogido una frase comercial de la visualización arquitectónica. Vamos a importarlo y a escucharlo. Vamos a darle al botón secundario, le damos a importar, cojo mi locución.wav, ya tenemos lo que es el archivo de audio. Vamos a reproducir a ver qué tal. La visualización arquitectónica a través de la realidad virtual y los proyectos interactivos es una disciplina en auge. Vale, perfecto, pues tenemos una frase tal cual. Y básicamente, como decíamos, vamos a generar aquí un pequeño icono que cuando nosotros lo cliquemos se reproduzca el audio y también aparezcan abajo los subtítulos de esta misma frase. Para poder trabajar con los subtítulos tenemos que tenerlos activados previamente. Por defecto ya están activos normalmente en los proyectos que tenemos de Unreal Engine. En versiones muy antiguas no aparece esta opción, o en el peor de los casos a lo mejor sí estaba pero está desactivado. Pero vamos, que básicamente de hace unos años ya está activado por defecto. Para poder confirmarlo, a ver si está, pues le damos a la parte de Edit, le daríamos a Project Settings, nos vamos a la categoría de Engine y concretamente a la parte de General Settings. En General Settings, si bajamos un poquito, llegamos a la parte de subtítulos y tendremos que tener esta parte activada. Subtítulos, Enable, pues tenemos esta parte activa. Vale, esto ya está. No hemos tenido que activarlo, pero bueno, por si acaso, confirmarlo que está hecho. Lo siguiente ya sería colocar básicamente dónde están los subtítulos, y esto se hace dentro del propio audio. Este audio que tenemos aquí, si le damos doble clic, se va a abrir la ventana de las configuraciones propias del audio, donde podemos configurar por su volumen o ciertos apartados que tienen que ver con sus propiedades. Entre esas propiedades, como podéis ver aquí, tenemos una que es subtítulos. Entonces nosotros vamos a ligar lo que son los subtítulos al propio audio para que cuando nosotros lo reproduzcamos aparezcan precisamente estos subtítulos. Y esto nos va a venir muy bien porque cuando vayamos a reproducir el sonido, pues ya sea en un apartado 2D o incluso si, como vamos a hacer nosotros aquí en el ejemplo, lo hacemos en 3D con atenuaciones similares, siempre los subtítulos van a estar vinculados al audio. Por lo tanto, no va a importar cómo lo reproduzcamos el sonido, sino que como van a estar precisamente vinculados entre ambos, siempre que suene el sonido van a aparecer los subtítulos. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es crear todo un poco la parafernalia para poder hacer la reproducción del sonido. Vamos a hacer que luego la configuración de los subtítulos. Lo primero de todo, pues nada, un poco lo más básico. Vamos a simplemente a colocar un plano y vamos a hacerlo clicable para que cuando nosotros lo cliquemos se reproduzca el sonido. Existen, por supuesto, miles de formas para poder hacer esto. Podemos vincularla a una tecla, hacerlo a lo mejor con un widget interface, en fin, obviamente hay muchísimas maneras para poder hacer esto. Yo lo voy a hacer de la forma más sencillita, que es eso, pues un botón clicable. A mí personalmente me gustan mucho los objetos que son clicables porque le da una opción de interactividad bastante interesante. Mira, por ejemplo, ya que estamos, vamos a echarle un vistazo en este escenario que tenemos aquí. Tenemos varios objetos, mira, por ejemplo, ¿qué objetos tenemos por aquí que son clicables? Creo que este. No, por ejemplo, esta lámpara que tenemos aquí, cuando la clicamos se activa. Me parece una de las maneras más interesantes de poder interaccionar con nuestro entorno. Así que en pro de intentar hacerlo pues un poquito bonito todo, pues venga, vamos a hacer esta opción. Yo ya tenía preparado precisamente lo que es un poco el icono que queremos utilizar, así que nada, igualmente lo voy a importar. Es un archivo PNG que tengo preparado, que es este de aquí, que tiene pues el iconito de un altavoz. A este iconito, que ya es un PNG, pues nada, creo un material, que va a ser el material de la locución. Y lo hacemos enmascarado, ya tiene su parte alfa recortada, así que va a funcionar muy bien. Tenemos un plano y simplemente tenemos recortado lo que es toda la parte del plano. Así cuando nosotros apliquemos este material, pues ya tendremos lo que nosotros estamos buscando, este pequeño icono. Vamos a intentar ajustarlo un poquito. A un tamaño más razonable.
Y ya que estamos, incluso le podríamos poner un pequeño texto ya, para darle un poquito de vidilla a esto. Vamos a colocar el texto así debajo y le ponemos, por ejemplo, que esto es un audio o una locución. Locución 01. Colocamos un poquito más aquí en el centro y una pizca más pequeña. Sí, por ejemplo. Vale, ya tenemos un poco lo que es la estética terminada. Vamos a acercarnos un poquito más para que lo podamos ver bien. Vale. Para rematar, vamos a decirle que eso, cuando cliquemos el botón, vamos a darle una configuración en la que cuando inicia, es decir, cuando utilicemos el Begin Play, vamos a activar lo que es el ratón. Aunque yo ya lo tengo preparado por otro lado, para que vosotros podáis ver cómo funciona, pues voy a hacerlo también un poco de nuevo, ¿no? Voy a coger el Get Player Controller para coger lo que es el ratón y decirle Set Show Mouse Cursor y poder decirle que queremos que se vea el ratón. Lo conectamos con un Begin Play, nada más para que cuando ejecutemos el proyecto, pues que ya se vea el ratón por defecto. Y una cosa importante para los eventos clicables es que hay que activarlos. Tenemos que decirle Set Event Click y tenemos que activarlo, porque si no los ratones por defecto están desactivados, no generan eventos. Entonces, bueno, ya tenemos esto rematado. Cuando le damos a la misma jugar, pues ya nos aparece lo que es el ratón y ya podríamos clicar distintas cosas. En este caso, pues lo que queremos es clicar este elemento que tenemos aquí. Este elemento que es un plano, vamos a denominarle con un nombre, vamos a decirle que esto es el plano, sí, pero de la locución. Y con ello seleccionado, este apartado es bastante importante, lo que vamos a decirle es que cuando se ha clicado este elemento reproduzca el sonido. Entonces para ello nos vamos de nuevo al Level Blueprint y con ello seleccionado le damos al botón secundario y escribimos onClicked. Esto que tenemos, añadir onClicked. También existe otra forma un poquito más cómoda, que es dentro del propio elemento seleccionado, también le damos al botón secundario. Si nos vamos al apartado de Add Event, también nos puede aparecer la que es la lista y clicamos en onClicked. Sea como fuere, lo que tenemos que tener claro es que, bueno, pues ya tenemos el evento de cuando se ha clicado, entre paréntesis el elemento en cuestión al que va a ser clicado. Para crear los subtítulos en realidad no necesitamos nada de todo esto, pero simplemente por hacerlo un poquito bonito. Para confirmar que esto funciona, pues bueno, podríamos poner aquí ya, que pone aquí print string, para confirmar que cuando cliquemos que nos imprima en pantalla la palabra hello, a ver si es verdad que está funcionando bien. Le damos al play, miramos en la dirección, clicamos y como veis, pues ahí nos va escribiendo la palabra hello. Significa que ya ha detectado correctamente el icono y que cuando lo estamos clicando, imprime la palabra hello. Ahora ya estamos preparados para poder ver bien todo el apartado de los subtítulos. Lo primero de todo, pues obviamente tendremos que colocar aquí un elemento que reproduzca el sonido. Insisto que pudiéramos hacerlo de forma 2D. Para hacerlo de forma 2D, tan simple como venir aquí y añadir el nodo de Play Sound 2D. Cuando reproducimos un sonido 2D se reproduce en estéreo por regla general, porque los sonidos si vienen con dos canales pues se van a reproducir en estéreo, pero no en 3D. Como dice su propio nombre, al ser 2D, lo que nos vamos a tener es una reproducción clásica. Vamos a oírlo de forma perfecta, da igual donde estemos ubicados en nuestro escenario. La alternativa también podría haber sido Play Sound and Location, que nos permite en una localización concreta, le podemos decir pues si queremos que esté posicionado en algún sitio con cierto volumen, etcétera. Pero bueno, cualquiera de estas dos opciones me parecen demasiado simples. Creo que normalmente para darle un poquito de mayor realismo a una locución o a un sonido que nosotros reproduzcamos es un sonido 3D. Para ello os recomiendo que utilicemos el Ambient Sound. Simplemente tendremos que pinchar y arrastrar, lo colocaremos básicamente en el mismo lugar. Vamos a verlo. Aquí. Ya tenemos lo que es el elemento que va a reproducir nuestro sonido y adicionalmente lo que vamos a hacer es vincular la locución que teníamos con este Ambient Sound. Y para darle ese realismo lo que vamos a darle es un poquito de atenuación. Vamos a activar la atenuación para que tenga la correspondencia del entendimiento de su entorno tridimensional, porque ahora mismo, si nos fijamos, pues habrá aparecido esta esfera que tenemos en 3D y depende de dónde estemos ubicados, él va a encargar precisamente de hacer la reproducción de que si nos colocamos, por ejemplo, en este lado, vamos a oírlo más por el oído derecho que si, por ejemplo, nos colocamos a este otro lado, que se va a reproducir más por el oído izquierdo. Si lo estamos mirando de frente, lo vamos a oír bastante bien de frente y si nos ponemos mirando en la dirección contraria, pues vamos a oírlo como un poco por detrás. Esto es lo que se denomina sonidos 3D
que utilizan tecnología HFRS, que es un sistema de simulación tridimensional, intentando emular cómo sería este sonido si se reprodujera exactamente en este punto. Por supuesto, también si nosotros nos alejamos, nos acercamos de este sonido, pues también se va a bajar y subir el volumen automáticamente. Por eso yo creo que el sonido 3D es el más realista y lo integra dentro del proyecto. Por supuesto, esto tiene pues un montón de configuraciones. Lo único que habría que hacer en todo caso, yo creo, pues controlar lo que son los radios de atenuación para decirle dónde, por ejemplo, tiene esta esfera pequeña que es donde se oye al 100% y la esfera grande que es donde ya se deja de oír. En la primera hay una especie de interpolación entre lo que es la esfera interior y la esfera exterior. Insisto, si nos metemos dentro de la esfera interior lo vamos a ir al 100%, según nos vayamos alejando, pues aquí lo iremos al 80%, aquí al 50%, aquí al 25% y cuando salgamos de la segunda esfera no iremos el sonido. Como este sonido, pues bueno, tampoco nos queremos complicar demasiado, pues vamos a hacer unas esferas que vienen como vienen por defecto para que se oiga perfectamente bien. Aunque no modifiquemos el tamaño, insisto, va a seguir trabajando en la simulación de cómo lo vamos a oír, dependiendo de si nos estamos girando o no, que es bastante interesante y creo que es lo que hace, como les decía, que un sonido esté bien integrado dentro de un proyecto. Con esto todo hecho, pues vamos a confirmar si esto ya empieza a funcionar. Lo primero de todo es hacer ya la vinculación de lo que era el icono que teníamos aquí de la locución, que cuando lo cliquemos reproduzca este sonido, porque por defecto, cuando le demos al play, tal y como lo acabo de colocar ahora mismo, se va a reproducir el sonido. Y los proyectos interactivos es una... Vale, ok, eso significa que por defecto tenemos que este audio está reproduciéndose de forma automática, según estamos metiéndonos dentro del escenario, tendríamos que bajar abajo del todo, donde tenemos una opción que se llama autoactivado. Aquí lo tenemos, autoactivado. Y nosotros tenemos que desactivar el autoactivado precisamente para eso. Así evitaremos que se reproduzca el sonido de forma automática según nos metamos en el proyecto. Ahora lo que tenemos que hacer es vincular lo que ya teníamos hecho. El elemento visual que del icono, que cuando lo cliquemos reproduzca el sonido que tenemos del ambient sound. También son, ya que estamos aquí, pues le vamos a poner un buen nombre, le vamos a llamar por eso locución 01, ambient sound locución 01, y vamos a vincular ambos. Esto lo hacemos de nuevo con los blueprints. Aquí teníamos el evento, cogeremos la referencia que podemos directamente o pincharla y arrastrarla, o con ella seleccionada darle al botón secundario y crear la referencia. Ya tenemos el evento, tenemos la referencia y vamos a tirar de él y vamos a escribir play para poder reproducir el sonido. No nos confundamos con el play sound 2D o el sound at location que habíamos comentado anteriormente. Tenemos que utilizar este que es play audio component. Le damos a play audio component, que es el que se va a encargar de reproducir el subcomponente que tenemos vinculado o que habíamos puesto anteriormente aquí en la locución. Entonces, ahora cuando cliquemos sobre lo que es el icono, vamos a reproducir este audio que tenemos aquí del ambient sound. Vamos a confirmar que funciona, vamos a darle de nuevo al play. Estamos dentro del escenario, ya no se oye por defecto, ¿vale? Ahora clico sobre el audio. La visualización arquitectónica a través de la realidad virtual y los proyectos. Ya hemos creado, por lo menos, un icono que cuando nosotros lo clicamos se está reproduciendo el sonido. Ahora vamos a lo importante, a realmente el meollo de este vídeo, que es cómo podemos entonces ponerle subtítulos a este audio que se está oyendo. Ya habíamos comentado que era bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle doble clic al Soundwave que habíamos importado previamente y nos vamos a la categoría de subtítulos. Lo único que tendremos que hacer es ir a esta parte de subtítulos, añadir, en este caso, por regla general, un subtítulo, le añadimos un elemento, abrimos ese elemento creado y aquí donde pongamos el texto podremos escribir lo que queramos. Vamos a escribir de momento prueba para confirmar que funciona. Entonces ya tenemos un texto y con este texto escrito aquí le damos a salvar, le damos a play, reproducimos el audio. La visualización arquitectónica y como veis aquí abajo virtual y los proyectos se ve el texto. Es una por defecto, si os habéis fijado, parece un texto muy pequeño. Ahora aprenderemos bien a modificar todo este apartado. Por otro lado, vamos a hacer un montón de pruebas de textos en el que vamos a poner el texto un poquito más grande, el texto un poquito más pequeño, vamos a cambiar la tipografía y bueno, pues una serie de opciones. Para no estar constantemente oyendo la locución, lo que vamos a hacer es temporalmente, vamos a ponerle que el volumen sea muy bajo. Así que vamos a coger el ambient sound y vamos a ponerle de momento, temporalmente, el volumen a 0. Más que nada por eso, para hacer pruebas. Y que no nos moleste mucho el audio. Vale, vamos a poner una ventana un poquito más
más pequeña porque quiero también comentaros otra cosita. Tenemos una ventana. Y como decíamos, yo me acerco y clico sobre lo que es la locución y aparece lo que es el texto. Fijaros que el texto, como os decía, parecía muy pequeño, pero este texto y este tamaño es siempre permanente, entre comillas. ¿Qué quiero decir con permanente? Que no depende para nada del tamaño de la ventana. Es decir, yo cuando clico y hago, por ejemplo, la ventana más grande, el texto sigue siendo igual de pequeño. Si hago la ventana mucho más pequeña, el texto siempre se mantiene a ese preciso tamaño, siempre y constantemente. Entonces, para poder controlar lo que es el tamaño, necesitaríamos una fuente. Para ello, nuevamente, pues yo ya he preparado una fuente en la que voy a importarla, que es un TTTF. Cuando importamos una fuente, lo primero que nos dice es si va a generar un elemento vinculado a ello de una fuente interna propia de Unreal Engine, porque nosotros le hemos dado, por así decirlo, los caracteres o la forma que tienen los caracteres, pero él tiene que crear un elemento que es el offset font, que es como utiliza esas fuentes, esos caracteres, precisamente como tipografía. Así que nada, en este caso le decimos que sí, que queremos que cree la fuente, tenemos el archivo que nosotros hemos importado y el archivo que ha creado, que es realmente la fuente de Unreal Engine. He utilizado un texto un poquito, pues bueno, diferente, con un poquito de estilo para que más o menos podamos ver la diferencia de ponerle, pues eso, un tamaño u otro. Y que notemos con claridad que le hemos cambiado la tipografía. Aquí en esta tipografía tiene la opción de poder incluso añadir distintas tipografías para poder hacer pequeñas modificaciones con este font. Como seguramente conozcáis, las fuentes tienen pues la capacidad de poder ser negritas, cursivas, hacerlas todas mayúsculas, etc. Entonces esos son siempre por distintas fuentes que podemos ir añadiendo. Antes de modificar realmente todo este apartado de fuentes, vamos a echar un vistazo a la fuente original, a la que digamos está utilizando cuando le estamos dando a la reproducción. Esta fuente, ¿dónde está? ¿No? ¿Cuál es? Es la fuente que utiliza por defecto Unreal Engine, que es la fuente Roboto. Si le damos aquí a View Options, le damos a Shoot Engine Content y vamos a Engine Content, nos vamos a Fuente, Engine Fonts, encontraremos Roboto, que es la textura o básicamente la fuente que utiliza para todos los textos que tenemos de Unreal Engine. Si nosotros quisiéramos hacer ya, ¿ves? Como veis, aquí ya tiene pues eso, la fuente en regular, en blonde, en negrita, en cursiva, las mezclas de varias, pues esto, las distintas fuentes que son. Y aquí pudiéramos cambiar si quisiéramos el tamaño en el font size. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí, pues 25. Pero esto no es realmente lo que queremos. Nosotros no queremos modificar esta fuente por defecto porque muchos apartados de Unreal Engine dependen de esta fuente. Entonces vamos a intentar poner nuestra fuente en vez de la que viene por defecto dentro de Unreal Engine. Entonces nada, no utilizaremos esto lo ignoramos. Quitamos el Shoot Engine Content porque no lo queremos, porque vamos a sustituirla por nuestra fuente. Para poder hacer esto tendríamos que venir también de nuevo como antes a Edit, a Project Settings, nos vamos de nuevo a General Settings y aquí en la parte de fuentes es donde tenemos que vincularlo. Si nosotros los vinculáramos a las distintas fuentes que existen aquí, podríamos poner, pues eso, fuentes personalizadas nuestras para textos propios de Unreal. Esto creo que no es necesario, o bueno, por supuesto si queréis hacerlo lo podéis hacer, pero no es aquí donde queremos ir, sino en las opciones avanzadas de este apartado de las fuentes, porque tenemos la fuente del subtítulo. Y aquí entonces ya podemos pinchar y arrastrar la fuente que nosotros hemos importado, colocándola aquí, y entonces ya va a funcionar a la perfección. Ya vamos a tener vinculado a lo que es nuestra fuente a ese subtítulo, pero seguramente no se vea. Si le damos ahora mismo al play y le clicamos, como veis tenemos la fuente todavía antigua. Hay que cerrar el proyecto y volver a abrirlo, porque tiene que volver a cargar, pues en este caso, si son cosas propias del motor gráfico, las tiene que cargar según abrimos y cerramos el proyecto. Así que vamos a cerrar el proyecto y lo volvemos a abrir, o lo reiniciamos, como queramos. Salvamos todo. Y sin ningún cambio más, simplemente habiendo cambiado lo que es la fuente, ahora ya le damos de nuevo al play, clicamos de nuevo en la fuente y como veis ahí ha cambiado, no el tamaño, pero sí por lo menos ha cambiado la fuente. Ahora, si quisiéramos cambiar el tamaño, como habíamos comentado antes, abrimos la fuente, un 9 nos parece muy poquito, vamos a utilizar un 25 o incluso un poquito más. Vamos a probar de nuevo a darle al play. Ahí lo tenemos, ya tenemos la fuente un poquito más grande, justamente la fuente que hemos utilizado y que le hemos colocado. Incluso podríamos hacerlo un poquito más grande. Vamos a ponerle 32, a ver, que se vea bien la fuente. Esto, por supuesto, luego lo tendréis que configurar según vosotros queráis. No, pues ahí lo tenemos. Nuestra fuente bien grandecita.
Y bueno, ya sabiendo un poco eso, pues vamos a ver cómo poder controlar un poco los subtítulos. Si nos metemos de nuevo en el apartado del Soundwave y nos vamos a la parte de subtítulos, tenemos unas opciones que son relativamente interesantes. Sobre todo nos van a permitir controlar cuándo van a aparecer los subtítulos. De momento nosotros hemos puesto un pequeño texto muy simple, pero como tenemos a lo mejor un texto muy grande, a lo mejor hay que dividirlo en varias partes. Por suerte la verdad es que está controlado por regla general de forma automatizada. Aunque podemos controlarlo de forma manual y ahora echaremos un vistazo a cómo poder hacerlo, vamos a poner un texto bastante grande y vamos a ver qué es lo que hace. Yo tengo por aquí lo que es el texto de la locución, lo voy a copiar, lo pego en la parte de los subtítulos. Vale, vamos a ver qué tal quedaría. Vamos a reproducir el sonido. Como vemos, pues nos aparece lo que es todo el texto. Si hubiera sido una frase más grande, lo bueno que habría hecho es que lo habría partido normalmente y habría reproducido lo que es el texto lo más acorde posible con la propia locución en sí misma. De hecho, bueno, vamos a poner el texto un poquito bastante más grande para que veamos un ejemplo. Vamos a poner esto. Esto es muy exagerado, no lo vamos a utilizar normalmente así, pero es para que veamos cuando tenemos un texto muy grande o muy largo, qué es lo que va a hacer. En este caso en particular, al hacerlo más grande, lo que ha hecho es 2 líneas. Creo que la forma que tiene por defecto de controlar los subtítulos está bastante bien, pero bueno, pues a veces si es un texto muy largo, vamos a volver a reproducirlo, a veces leer todo el texto, aparecen muchas letras de golpe, pues a lo mejor pueden aturullar un poco al lector. Entonces lo que podemos hacer es controlar cuando queremos que aparezca ciertas partes del subtítulo y controlarlo en qué momento queremos que también que aparezca. Vamos a volver a ponerle un tamaño normal. Vamos a ponerle pues de nuevo 24. Vamos de nuevo aquí y vamos a dividir, por ejemplo, la frase en 2 partes. Podríamos hacerlo de la siguiente forma, ponerlo en el single line. Si nosotros clicamos esta opción, no va a aparecer doble línea, como hemos estado viendo antes. Esa multiline que viene por defecto lo habría hecho solo en una línea simple. Esto es una opción muy interesante porque cuando le damos al play va a reproducir lo que es la línea. Vaya, ahora vamos a necesitar igualmente el texto grande. Bueno, vamos a dejarlo ya el texto lo que es en tamaño grande. Vamos a darle al play y lo que hace es partirlo. Llega a cierta parte, ¿no? A través de y luego pone la siguiente parte del subtítulo. De hecho, como digo, está bastante bien medido cuando aparece una parte del subtítulo y cuando no. Vamos a escucharlo con el sonido. Vamos a seleccionar de nuevo el sonido. Vamos a volver a ponerle volumen 1. Vamos a dar play. Y vamos a ver si está más o menos acorde a lo que va diciendo con lo que nosotros vamos leyendo. La visualización arquitectónica a través de la realidad virtual y los proyectos interactivos es una disciplina en auge. Como vemos, la verdad es que aparece bastante bien lo que es la parte en la que vuelve a decir una frase que no aparecía en el subtítulo cuando la ha cambiado por otro. En ese sentido yo creo que está bastante chulo cómo controla un Real Engine por el tamaño de cómo es el audio al texto que le estamos dando. Si obviamente el audio es mucho más pequeño y le ponemos un texto más grande, pues no va a coincidir. O al contrario, si le ponemos un audio más grande y un texto más pequeño, pues no tiene lógica que coincida. Pero si más o menos escribimos lo que se dice por regla general, suele coincidir. Luego también tendremos que tener en cuenta que no es lo mismo cuando estamos oyendo un audio, pues a lo mejor en inglés, que tiene una cadencia, que cuando tenemos un texto a lo mejor en español que aparecen más caracteres y por regla general son textos o palabras con frases más largas. Pero en resumen es que lo hace bastante bien. La opción que nos quedaría por ver sería poder controlarlo de forma manual, porque hay veces, pues bueno, pues que no coincide como nosotros queremos. El automático está bien para ponerlo y, oye, pues te lavas las manos y en un principio asumes que va a quedar bien, pero no siempre va a quedar bien. Imaginemos que por alguna razón queremos nosotros ponerlo de forma manual. Tendríamos que entonces utilizar el Manual Word Wrap que tenemos aquí. Tendríamos que activar esta opción y entonces ya va a tener sentido este valor que tenemos aquí de tiempo. Pudiéramos poner otro subtítulo, por ejemplo, añadimos un más element, añadimos un segundo subtítulo. Si yo pongo cualquier cosa aquí, vamos a poner aquí bla 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 mismamente, cualquier cosa que escribamos aquí lo va a escribir a continuación del segundo subtítulo. Nosotros tenemos que determinar mediante las frases que nosotros queramos y también con espacios entre subtítulo 0, subtítulo 1, 2 y 3 y el tiempo, una vez tengamos activado el Manual Word Wrap. En este caso pues vamos a poner por ejemplo que a partir de, por ejemplo aquí, vamos a cortar, lo vamos a pegar aquí, pues hemos dividido pues eso, subtítulo en 2
y con el tiempo decidimos dónde queremos que aparezca. Lo malo que en este caso tendremos que hacer un poco a mano, tendremos que escuchar más o menos a partir de qué segundo empieza a decir esta frase y luego ya empezar a medirlo. Vamos a ponerle 4 segundos, yo creo que puede estar más o menos cercano. Vamos a darle al play a ver qué tal. Vamos al play. La visualización arquitectónica a través de la realidad virtual y los proyectos interactivos es una disciplina en auge. Bueno, casi ha estado cerca, pero bueno, para que veáis que es cierto lo que estamos haciendo, vamos a ponerle, por ejemplo, un segundo. Para poner que este le dé desde 0 a 1 segundo se va a visualizar lo que es este texto y luego de 1 segundo hasta el final del audio va a poner este texto, para que simplemente veáis que tenéis el control manual cuando ponéis el manual Word. La visualización arquitectónica como veis, a través de la realidad virtual y los... Como veis, ha durado 1 segundo hasta que ha puesto el segundo texto. Yo aquí está contando y más o menos yo creo que en 3, a lo mejor en 3,5. Vamos a ver si en 3,5 lo tenemos justo. La visualización arquitectónica a través de la realidad virtual y los proyectos interactivos es una disciplina en auge. Pues ahí lo tenemos. En este caso, de forma manual hemos ido contando y hemos sabido ubicar cuando queríamos que apareciera el segundo texto. Esto del manual Word Wrap funciona siempre y cuando tengamos el single line, porque si tenemos el single line desactivado, que sería el multiline, entonces le daríamos al play y lo que nos va a aparecer es a través de la realidad. Vamos a ver de nuevo a bajar el audio ya de nuevo, porque ya si no podemos hablar. El caso es que, bueno, ahora cuando le damos multiline, aunque le hemos puesto pues 2 segundos, 1 segundo o 10 segundos, pues aparecen siempre el texto completo en el multiline y lo intenta rellenar lo máximo posible. Para que el manual funcione tenemos que tener activa los dos valores. Y ya está, básicamente pues estos son un poco los controles que podemos tener con los subtítulos. En realidad tampoco son muchísimos, nos permiten pues un poco lo más básico de los subtítulos. Si nosotros queremos a lo mejor pues ya cambiarles un poco pues a lo mejor el color, hacer animaciones o hacer cosas especializadas que tengan que ver, pues eso, con subtítulos que a veces se pueden ver en ciertos materiales audiovisuales, ¿no? Que pues le ponen efectos de color o le ponen pues brillos o cosas así chulas, pues en este caso pues Unreal Engine no está preparado para ello. En esos casos en particular tendríamos que hacer las animaciones, a lo mejor en otro programa, pues por ejemplo After Effects, importar esos vídeos normalmente pues con un canal alfa y luego ya ir añadiéndolos. En esos casos en particular se recomendaría utilizar el widget Blueprint. Utilizaríamos el interface y nosotros lo iríamos añadiendo. También tendríamos que ir haciendo la mano, no tendríamos el sistema automatizado, pero bueno, pudiéramos por lo menos que tengamos la capacidad de saber que existe esa opción de que siempre que tengamos algo pues un poquito más trabajado, queremos hacer algo más complicado, vamos a tener que hacerlo más a mano. Pero bueno, para tener eso, unos subtítulos básicos, por lo menos ponerle una fuente, un tamaño y tal, pues por lo menos eso sí que nos deja. Que muchas veces es lo justo y lo necesario para realmente ponerle unos subtítulos. Y nada, espero que os haya gustado esta curiosa utilidad de los audios de Unreal Engine. Como siempre, si os ha gustado estaría genial que nos dierais un like y por supuesto recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita si quieres ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo.